La fisioterapia siempre es conocida por el tema osteomuscular y a lo largo de los años ha ido cambiando mucho el enfoque de la fisioterapia y se ha visto el gran peso que tienen pacientes respiratorios. La evidencia científica, como comentaba el doctor Ancoechea, nos ha ido mostrando que si trabajamos con el paciente respiratorio su calidad de vida mejora mucho. Aunque el valor espirométrico no mejore, el paciente refiere que mejora de una forma muy importante su calidad de vida cuando hace entrenamiento al esfuerzo, cuando realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria. Entonces nosotros, ¿cómo enfocamos el trato con el paciente o qué es lo que le podemos aportar al paciente respiratorio dentro de este gran engranaje que forma todos estos especialistas? Pues nosotros trabajamos sobre todo tres aspectos. El primero, colaboramos como el resto dentro de la educación terapéutica. Ayudamos al paciente a entender qué es lo que le pasa, por qué siente disnea, qué es la disnea, qué es lo que está pasando en sus pulmones y por qué no puede hacer una vida normal, por qué se ahoga cuando hace cualquiera de las actividades que hacía antes. Le intentamos explicar cómo afecta a su musculatura, qué es lo que le está pasando también a nivel osteomuscular, qué es lo que pasa, por qué tiene agujetas, por qué tiene dolor en los músculos, por qué no puede hacer las actividades que hacía antes, por qué se ahoga antes. Le reforzamos y le hacemos entender la importancia de la nutrición, que ese músculo tiene que estar muy bien alimentado para que cuando nosotros le pongamos en marcha y le pongamos a hacer ejercicio, mejore su efectividad y sea capaz de hacer ejercicio con menor gasto cardíaco y menor gasto de oxígeno. Y sobre todo le enseñamos a convivir, a darle la mano a esa disnea y a entender que cuando siente sensación de ahogo no siempre hay que parar, a veces hay que hacer las cosas más despacio o hay que organizarse de otra forma. Y esto es algo que hacemos en el día a día cuando están en tratamiento con nosotros. El intentar irles proporcionando experiencias positivas, porque solo se aprende a través de la experiencia, de lo que ellos sienten, de lo que ellos experimentan, de cuando trabajan y hacen ejercicio físico, aunque sientan un poquito de disnea, sean capaces de entender, vean y vivan que pueden seguir pedaleando a pesar de que sienten un poquito de ahogo. Y eso les permite entender y continuar trabajando y adherirse a eso que vemos que es tan efectivo como es el ejercicio físico. Entonces, todo eso lo hacemos a lo largo de todas las sesiones que tenemos con ellos, con los talleres. Es una parte muy importante que, como ha dicho Patricia, el hablar con el paciente y el explicarle y el hacerle sentir cosas para que las pueda entender y luego interiorizarlas y vivirlas. Hacemos luego trabajamos otro campo que son los ejercicios de fisioterapia respiratoria, donde le enseñamos claramente cómo tiene que coger el aire, echarlo, cómo tiene que trabajar esa ventilación para que sea más efectiva, para que se canse menos, para que tenga que respirar menos veces por minuto, para que trabajemos mejor, para mejorar la eliminación de secreciones. Le enseñamos a relajarse, a no angustiarse y todo ello a través de las técnicas respiratorias. Y luego trabajamos el último aspecto que es el pilar fundamental, el ejercicio físico, la actividad física. A medida que se va estudiando la EPOC, se va descubriendo que va teniendo más peso el hecho de que el paciente se mueva. Teniendo un nivel, una espirometría similar, un FEV1 similar a otro paciente, el paciente que está en movimiento, el que sale a la calle, el que hace cosas, tiene mayor calidad de vida y mejor pronóstico que el que está en su casa en el sillón. Y eso es algo que es un hecho irrebatible. Entonces, cuando Esther ha comentado, bueno, me decís que es bueno, tú lo has vivido. Entonces hay que moverse y ellos se lo demostramos, les ponemos en marcha, como lo voy a hacer ahora. Ahora os voy a poner en marcha. Cuando tenéis contacto con un fisio, lo primero que hace el fisio es poneros a trabajar. Esto de escuchar solo, no, hay que trabajar. Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Pues, ¿qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a adiestrar al paciente? Pues lo primero que hace cuando entra con nosotros en una sala es enseñarles esto. La importancia que tiene la higiene de manos o cualquier otra técnica de limpieza para evitar el contagio. Adiestramos en una buena higiene de manos y unas buenas medidas para evitar el contagio. Les enseñamos cómo tienen que tomar la medicación siempre antes de hacer ejercicio. El tema del oxígeno, que se lo quitaban para ponerse en la bicicleta en casa o que no se lo ponían, solo se lo ponían para ver la tele. El adiestrarles el uso correcto de la oxigenoterapia o el reforzarle las buenas técnicas de nebulización. Siempre trabajar de forma coordinada con enfermería, con neumología.
el intentar organizar sus actividades del día a día alrededor de esa disnea, pero sin vivirlo con angustia. Es decir, tienes que aprender a cómo respirar mientras estás duchándote, tienes que aprender a cómo respirar mientras estás cocinando, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Tienes que hacerlo de una forma determinada y eso se enseña en el día a día. Nosotros hacemos desde los talleres como el que vamos a hacer hoy en el aula Respira, hasta los grupos de entrenamiento al esfuerzo que hacemos durante 2 meses, hasta grupos de fisioterapia respiratoria que hacemos también de forma grupal arriba en la 9ª planta. Hacemos mucha educación. Nos parece que es el pilar fundamental del paciente, tiene que saber qué es lo que le está pasando, tiene que entenderlo, porque es lo que nos va a permitir adherirle a los tratamientos que son realmente eficaces. Y luego vamos a hacer esa segunda parte en la que nosotros le enseñamos cómo tiene que coger el aire. Tiene que usar su nariz, tiene que usar su boca, tiene que usar su transverso del abdomen, tiene que usar sobre todo, la cabeza, y tiene que estar tranquilo, y tiene que controlar y hacer voluntariamente uso de ese raciocinio para evitar entrar en ese ciclo del miedo y de la angustia, me estoy ahogando, no puedo seguir, voy a llamar a urgencias. Vamos a pararnos, vamos a pensar, vamos a respirar, pero lento, no deprisa, a grandes bocanadas, no sirve para nada. Y lo vamos haciendo todos los días. En pacientes cuando vienen de su casa, les enseñamos dónde tienen el diafragma, qué hay que hacer con él, cómo tiene que coger el aire muy lentamente por la nariz, cómo tiene que mantenerlo dentro, evitar estar haciendo una hiperventilación en el que el aire no se mantenga dentro. Aquí veis fotos habéis visto que pone 2007, tenemos fotos incluso del 2005, llevamos mucho tiempo trabajando con los pacientes y los conocéis a casi todos. Entonces, una vez que les enseñamos cómo tienen que coger ese aire, sobre todo les vamos a enseñar a soplar, porque ellos saben que tienen problemas para coger aire, eso lo tienen muy claro. Se ahogan y no pueden meter aire en los pulmones. Pero ¿cuál es realmente el problema? Que no dejan que el aire salga, no lo eliminan. Entonces practicamos con ellos ejercicios tan sencillos en el que ven que durante muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que tardan en llenar el pulmón, tienen que estar expirando. Y la primera vez que les damos una pajita para soplar en un vasito y les decimos, y ahora coge aire, manténlo dentro, y ahora muy suavecito a burbujas pequeñitas durante todo el tiempo que puedan. Y les cronometramos o les enseñamos cuánto tiempo están, ¿qué es lo que pasa? Que están muchísimo más tiempo del que han estado cogiendo aire, porque tienen mucho aire dentro que no es eficaz, que no sirve, y les enseñamos a eliminarlo, haciendo algo tan sencillo como y les enseñamos a hacer una expiración lenta, larga, profunda, eliminando esa hiperinsuflación que tienen, eliminando ese aire que tienen en el pulmón que sobra, que no sirve y que no permite que se llene de forma eficaz. Y luego les enseñamos a arrastrar los mocos hacia afuera con algo tan sencillo como el tapón de una botella, por ejemplo, y hacer una expiración lenta con la glotis abierta que arrastre el moco hacia afuera sin provocar la tos, porque la tos solo es eficaz cuando está por encima del esternón. El moco que está por dentro no sale con una tos, pero sí sale haciendo una expiración lenta con glotis abierta. Y todas estas cosas las aprenden y una vez que las aprenden, las utilizan en cualquier sitio. Les enseñamos las posturas en las que es más fácil trabajar para el diafragma, en las que la disnea aparece con más dificultad o en las que cuando ya ha aparecido la disnea porque han subido una cuesta o porque han realizado una actividad agresiva, ellos pueden colocarse de forma que sea más fácil recuperar la ventilación fijando los brazos. Todas estas cosas son las que vamos trabajando a lo largo de las sesiones para que ellos puedan tener una experiencia siempre de lo que nosotros queremos que aprendan. Hay que practicar, hay que hacerlo para realmente poder luego llevarlo a su práctica, a su día a día. El otro día en el grupo en el que estábamos ahora trabajando con Enrique y que Patricia ha estado con ellos el otro día, uno de ellos tuvo una crisis de disnea. Y no sé si estabas tú cuando lo contó, y dice, estuvo a punto de llamar a emergencias, porque me ahogaba. Dice, ya se me estaban poniendo los ojos en blanco y ya tenía sensación como de pérdida de conocimiento. Dice, y no sé de dónde me salió la voz de Teresa, apóyate, respira. Y de repente dice, ¡oh!
no fue un milagro. Eso es como reeducas o reentrenas algo, es repites y repites y repites y se queda grabado un automatismo en el que él ya sabe que es un recurso que puede utilizar cuando lo necesite. Entonces, en eso consiste nuestro trabajo, el repetir, pero al final conseguimos el objetivo. Y la parte más difícil para ellos se ahogan. Se ahogan y tú les estás diciendo que aunque se ahoguen, tienen que seguir moviéndose y tienen que seguir haciendo ejercicio. Y claro, ellos siempre me dicen lo mismo. Cuando está la señorita Rottenmeier al lado de tu bicicleta y le estás diciendo, puedes aguantar un poquito más, pedalea un poquito más rápido, o le pongo un poco más de resistencia. Vamos, que son 5 minutos más. No me queda más remedio que hacerlo, pero cuando me voy a mi casa, que ya no hay nadie obligándome, es mucho más difícil ser capaz de continuar haciendo ejercicio. ¿Cómo podemos conseguir eso? A través de esa experiencia. Ellos han visto que pueden hacerlo, que han entrado con una sensación de disnea de 3 o de 4 y que cuando se han bajado de la bicicleta tienen una sensación de 2, tienen menos sensación de disnea después de estar pedaleando. Y eso lo tienen que vivir, lo tienen que sentir, porque entonces será cuando se vuelvan a subir a la bicicleta día tras día. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros, ayudarles y compartir con ellos esa experiencia. Además la comparten entre ellos, se lo pasan súper bien, ¿verdad? Hacen pandi, se refuerzan, quedan luego después. Pues vamos a intentar apuntarnos juntos a este gimnasio. Socializan con gente como ellos, que se fatiga como ellos cuando caminan lo mismo que ellos, que es muy importante. Y nosotros, pues aquí veis, por ejemplo, fotos de cómo son las sesiones de entrenamiento. Esta es una foto de un programa que iniciamos en el hospital de inicio de actividad física precoz en el paciente ingresado, porque el paciente le pasaba lo mismo. En el momento en que ingresaba, se mejoraba su función respiratoria porque se le ponía todo el paquete terapéutico necesario, pero dejaba de moverse, con lo cual empeoraba su stand de capacidad de hacer ejercicio aeróbico. Y entonces, cuando vimos que haciendo un poquito de actividad física durante el ingreso no perdían esa forma física, no perdían esa capacidad de la marcha, se empezó a trabajar ese aspecto. Aquí vemos distinto tipo de pacientes haciendo todas esas actividades que nosotros les ponemos a hacer. ¿Qué les ponemos a hacer? Pues algo tan sencillo como un TheraBand. Una gomita como esta nos puede proporcionar una actividad física muy importante, sobre todo para el miembro superior, que es una parte fundamental de la caja torácica, que es la que nos va a permitir abrir y flexibilizar esas costillas, expandir ese tórax, que es el que tracciona luego de ese pulmón. ¿Y cómo lo ponemos a trabajar? Pues le pedimos algo tan sencillo como que traccione de una goma, pero siempre de una forma especial, respirando como nosotros le indicamos. Le ponemos a trabajar todo tipo de músculos. Ya os digo que normalmente trabajamos mucho el miembro superior y ahora os enseñaré algún ejercicio de miembro inferior. Pero siempre le vamos a pedir que respire de una forma controlada, que siempre coja aire en el momento en el que estamos en reposo, que mantenga el aire dentro, el momento de la apnea es importantísimo, y luego siempre que haga el esfuerzo, que sople, para que la fatiga y la disnea no aparezca. Y hacemos pautas de ejercicios de 10, 20, 30 repeticiones, enfocados siempre en las necesidades. El paciente que se ahoga más cuando se está duchando, pues trabajamos más tríceps o trabajamos más la musculatura elevadora del brazo. El que se fatiga más con la sartén, el paciente que cocina o que tiene que sacar las cosas de debajo de la mesa, le ponemos a hacer sentadillas. Algo tan sencillo como hacer este gesto. ¿Veis cuando soplo? Nos permite, haciendo X repeticiones al día, mejorar mucho la capacidad del paciente de hacer ejercicio físico. Y le decimos que tienen que hacer ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico en una cinta, en una elíptica, en una bicicleta estática o en un pedalier. Tenemos la foto luego del paciente de Argimiro, en el que se la puse luego el otro día a mi madre porque le dije, ¿ves? 91 años y sigue pedaleando. Es muy importante. Un pedalier es súper fácil de tener en casa, es una herramienta eficaz que ya ha demostrado su eficacia con pacientes de diabetes, con pacientes de cualquier otra característica y que es algo tan sencillo como tenerlo escondido debajo de la mesa y mientras ve la novela, como le digo yo a mi madre, que esté pedaleando. Pedalear y respirar.
Y estar media hora, 3/4 de hora, 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, lo que se pueda. No me digáis que es difícil. Lo puede hacer cualquiera. Y esto hay que demostrárselo. Lo tienen que vivir para que luego lo hagan. Y cuando lo experimentan, como Argimiro, no lo dejan de hacer. De hecho, yo creo que se hacen adictos al ejercicio. Y tienen, de verdad, hay algunos que no se lo saltan bajo ninguna circunstancia. Lo que se ha visto ahora también es que además de entrenarles y de enseñarles, tenemos que lograr dar el paso siguiente, que es que esa experiencia la trasladen a las actividades que a ellos les hacen felices, que les llenan la vida de felicidad, que les proporcionan experiencias gratificantes. Actividades de su día a día, desde sacar a su perrito hasta quedar con los amigos para jugar a la petanca, hasta ir a jugar una partida o ir a jugar con los nietos. Pero realmente lo que es eficaz es aumentar la cantidad de actividad física que hacen en su día a día. Cuanto mayor número de horas de actividad física hacen, mejor pronóstico tienen. Pero es que además son más felices, ¿o no? No es llenar días, no es llenar horas, es realmente vivir. Y bueno, lo que estábamos comentando, siempre con control de la respiración para intentar evitar la aparición de la disnea, o si aparece la disnea que la controlemos. Y nada, recordarlos a los pacientes que tienen esta página web para poder ver todos los ejercicios que nosotros estamos comentando de forma gratuita en Internet, que los hemos hecho para ellos exclusivamente. Así que nada, aquí tenemos una foto de Argimiro que me proporcionó Patricia, demostrando que con 91 años y después de 7 u 8 de haber estado conmigo, sigue trabajando. Pero no solo la foto de Argimiro. Vamos a poner un vídeo, ¿no? Un vídeo que le grabó precisamente Patricia y en el que además habla de ti. Yo conocí a Argimiro, yo creo que era yo residente, y tiene 91 años. De manera que fijaros cómo puede vivir un enfermo con un EPOC avanzado y cómo se esfuerza cada día. Adelante con el vídeo, por favor. Ahora, Argimiro. Pues estoy pedaleando. ¿Y eso cuándo lo haces, Argimiro? ¿Cuándo haces el pedalier? Por la mañana, ¿Todos los días? todos los días. ¿Cuánto tiempo? Entre 15 y 20 minutos. Con un poquito de resistencia, me has contado, ¿no? Sí. Ya. Que tensar un poquito la tuerca. ¿Y desde cuántos años llevas haciendo el pedalier? Yo creo que esto tendrá de 3 años y medio, cosas así. Vale. ¿Y lo que tienes en la mano qué es? Pues es un comprador de la aspiración. ¿Y No sé eso? ¿Cómo se llama? Un incentivador. Sí. ¿Y eso cuándo lo trabajas? Esto por la mañana también. Algún día por la tarde, pero poco. Casi siempre. Al terminar lo de la gimnasia aspiro esto. ¿La gimnasia a qué te refieres? ¿A los ejercicios respiratorios? Para los ejercicios respiratorios, sí. Vale. ¿Y cuáles haces? ¿Qué ejercicios respiratorios haces? Pues hago muchos, ¿eh? ¿Cuáles? Si quieres te los muestro. No, para que no te agotes. Cuéntamelos, Argimiro. Claro. Hago de rodillas. Hago una goma estirando los brazos. ¿Sí? Hago así con las manos en el... La respiración diafragmática que se llama. Luego levanto los brazos. ¿Todo eso Bueno. controlando la respiración? Sí. Vale. Todo lo que hacían allí con Teresa, que para mí fue de las mejores que había a mí, y ahora cada uno. Bueno, es una buena maestra, porque mira, Sí. tú sigues trabajando todos los días los ejercicios en casa, que es muy importante. Darle recuerdos de míos. Hombre, por supuesto. ¿Cuántos años tienes, Argimiro? ¿Cuántos Años. tengo? 90. 90 años y mira con qué ritmo pedalea. Dale un saludo a Teresa. Sí. Despídete de Teresa. Teresa, un abrazo. Ya sabes que estoy muy contento de ti. Bueno, ya ven, ¿no? Vivir con EPOC, dar vida a la vida de nuestros pacientes con EPOC.